En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el analista Jorge Richter, quien hace un análisis a las palabras que dijera el expresidente de España, Zapatero, donde mencionó que durante el gobierno de Evo Morales, la verdad que antes que Evo Morales llegara al poder, Bolivia era un país que no tenía futuro, era un país atrasado, que no había carreteras, no había carreteras en Bolivia y el más del 60% de la población estaba en la extrema pobreza. Pero después del gobierno de Evo Morales todo cambia. Hoy Bolivia es un país con mucho futuro y la verdad que Bolivia viene avanzando y es por ello que hoy la verdad que Zapatero hace un análisis, hace un análisis de todo el trabajo y el aporte que ha hecho Evo Morales en el desarrollo de Bolivia. También Jorge Richter hace un análisis que los medios de la derecha boliviana han intentado de pasar por alto las palabras y la llegada del expresidente de España a Bolivia, y más que nada esto buscando como de lugar de silenciar sus palabras, ¿no? La verdad, Zapatero ha hecho un buen análisis y la verdad que es importante que un expresidente de otro país diga del trabajo que ha venido realizando Evo Morales en el bienestar de todos los bolivianos. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto el analista Jorge Richter. Al cambio que tuvo Bolivia en tan poco tiempo, en los 14 años de gobierno, después la recuperación de la verdadera democracia, y algo que dijo también en relación al trabajo histórico que hace Evo Morales en todo este tiempo. ¿Cuál es tu percepción, tu opinión, hermano? Te dejamos el micrófono. Ramiro, el presidente Zapatero, expresidente José Luis Zapatero, ha dejado frases muy importantes, pero también enseñanzas absolutamente claras en lo que hace a la reflexión de por dónde debe caminar el proceso en Bolivia. Lo primero, y lo mencionaban en las imágenes que hemos podido observar, lo primero señala y dice los resultados, haciendo una referencia al proceso electoral pasado, los resultados importantes que logra el hoy presidente Luis Arce con el apoyo del expresidente Evo Morales. Y esto tiene una significación profunda. Te está diciendo y nos está dejando a nosotros como un mensaje directo la importancia de lo que significa preservar la unidad en el partido, la unidad del proceso político histórico y fundamentalmente la complementariedad de diferentes liderazgos, acciones políticas, capacidades y talentos para sostener y darle larga vida al proceso de cambio, al proceso del bloque social y popular. Sin la participación de absolutamente todos, Ramiro, de absolutamente todos los dirigentes de base, los dirigentes y las dirigentes de las organizaciones sociales, la presencia fortalecida de la dirigencia del Trópico Cochabambino, que plantaba cara frente al descontrol y al autoritarismo ilimitado del ministro por entonces Arturo Murillo, de la expresidenta Áñez, que llenaba los medios de comunicación con adjetivos y con sus declaraciones de intolerancia y de desprecio por lo popular, por los sectores campesinos, por determinadas regiones de nuestro país, específicamente el trópico cochabambino, la zona del Chapare. Lo que nos está diciendo y nos ha dejado como un mensaje es el presidente Zapatero, es que siempre el camino tiene que estar de la mano de la unidad, del aporte que todos y cada uno puede sumarle a un proceso, porque no existen acciones fortalecidas que puedan partir únicamente
desde un pequeño grupo. Esto ha sido verdaderamente importante. Y después de ello hay dos elementos que el presidente José Luis Zapatero, le digo presidente porque esta es una tradición, nombrar así a quien ha sido presidente constitucional de su país. El presidente Zapatero deja unas frases muy importantes en Bolivia. Lo primero de ello, cuando visita el trópico de Cochabamba, esta reflexión de qué era Bolivia hace 20 años. Y ahora de pronto, Ramiro, hermanas y hermanos de la Causachum, escuchamos con absoluto desparpajo, con simplicidad, como queriendo introducir una fuerte dosis de olvido, de amnesia, intencional, por supuesto, en cada uno de nosotros, de las bolivianas y los bolivianos, respecto de lo que ha evolucionado nuestro país. ¿Qué era Bolivia hace 20 años atrás? Más del 60% de la población estaba viviendo en un espacio de pobreza, más del 60%. Esto es fácil de pronto de decir o de imaginar como una cifra fría, Ramiro, pero muestra la dramaticidad y la angustia en la que los bolivianos nos vivíamos. Cuando los gobiernos neoliberales, de los que sigue existiendo representantes y están todo el tiempo recordándonos de que acá no necesitamos empresas estatales, sino el mercado, una mayor proporción de mercado, un Estado mucho más pequeño, darle una iniciativa irrestricta a la fuerza del capital privado, establecer relaciones con los países que apuntalan el imperialismo y el capitalismo en el mundo y que por un lado tienen conductas que generan espacios y tiempos de violencia y de muerte y por el otro lado dictan clases de moralidad. Pues todos aquellos, Ramiro, todos aquellos participantes entusiastas del tiempo del neoliberalismo en Bolivia, que hoy continúa, dejaron a este país postrado de rodillas con más del 60% de su población viviendo en una situación de pobreza. Esto era Bolivia hace 20 años atrás. Un país que no tenía carreteras, que no teníamos las carreteras hacia la frontera en condiciones de poder trasladar, por ejemplo, nuestras mercaderías para exportarlas. Un país que no tenía hospitales y, por supuesto, un país que no tenía escuelas, con todas las áreas rurales olvidadas, que solamente servían, Ramiro, para una fotografía en la estampita que promocione el turismo en nuestro país. Una simbología únicamente, pero no una realidad palpable en lo que significaba el manejo del Estado, la presencia en el Estado, la equivalencia y la igualdad de los derechos, la debida representación política. Esto era Bolivia hace 20 años. El presidente Zapatero decía un país olvidado, un país abandonado, olvidado y abandonado por su propia dirigencia política, Ramiro. Solo importaron en aquel entonces del tiempo neoliberal las 4 cuadras alrededor de los barrios económicamente muy prósperos y las cuadras del centro urbano de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, donde se asentaba toda la dirigencia de aquella vieja partidocracia y desde lugares desde los cuales tomaban las decisiones en función primero de sus intereses privados. Un país olvidado por su propia dirigencia, un país abandonado por los políticos de aquel entonces, por la gente de la mega coalición, por la gente de la democracia pactada, por la gente del neoliberalismo a ultranza en Bolivia, que hacían pequeñas concesiones a nuestros sectores populares para seguir manteniendo el control, resignándolos obligadamente a ser invisibles en la participación política, desatendiendo permanentemente las demandas, privatizándoles sus principales empresas,
vendiendo el patrimonio de los bolivianos, haciendo del servicio del agua, como ocurrió en Cochabamba, no un derecho, sino una mercadería por la cual había que pagar. Un país, y estas palabras se ajustan perfectamente a la realidad que vivíamos los bolivianos. Un país abandonado y olvidado por su propia dirigencia, oprimido y con millones de personas sin derechos que no existían y que eran invisibles, nos dijo ayer el expresidente Zapatero. Y esto, Ramiro, es absolutamente verdad. Millones de personas que no tenían derechos, y lo graficó con unas palabras perfectamente compuestas, donde los hijos y las hijas de quienes pertenecían a los sectores humildes no tenían los mismos derechos de los hijos y las hijas de los sectores poderosos. Hoy esto ha cambiado también, Ramiro. El 2009, fíjate tú, cuando existe la voluntad, la decisión política y la mirada en la perspectiva de lo que la historia demanda. El año 2006 se inicia el proceso de cambio, bajo el liderazgo de Evo Morales Ayma, con el acompañamiento de Álvaro García Linera y de toda la dirigencia social que se sumó a aquel proceso. De todas las vertientes de la izquierda progresista en nuestro país, llegaron para fortalecer aquel proyecto, el año 2006. Y tomo la fecha del año 2006 porque tres años después, Ramiro, el 2009, Bolivia aprobaba por mayoría absoluta, por un 60%, con un 60% de respaldo, Bolivia aprobaba una nueva constitución política del Estado. 3 años para romper décadas y décadas de exclusión social en el país. 3 años para darle al país la posibilidad de que termine con la infamia de la exclusión. Esto que el presidente Zapatero decía, millones de personas sin derecho, que no existían y que eran invisibles, donde los hijos de los humildes no tenían los mismos derechos que los hijos de los poderosos. Ramiro, esta es una radiografía de lo que, una síntesis ajustada en 20 palabras de lo que ha sido el tránsito histórico por el cual Bolivia deja de lado la exclusión para incorporar a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional el año 2009, incorporar la inclusión. Esto lo ha remarcado el presidente Zapatero. Y en 3 años, Ramiro, en 3 años se gesta este cambio estructural en la sociedad boliviana. Y es por eso que ayer lo mencionó de forma absolutamente clara, con la voz muy fuerte, el presidente Zapatero, mirando a los ojos del hermano Evo Morales, y le dijo que la historia escribirá las mejores páginas, que hablen del cambio, del progreso, de la libertad, de la igualdad, de la justicia y de la dignidad de los bolivianos. Escribirá esas páginas, y lo miró a los ojos diciéndole con el nombre de Evo Morales. Este es un proceso, Ramiro, es un proceso histórico que no puede dejar de lado a ninguno de sus actores fundamentales y al cual hay que hacer referencias permanentes y constantes para comprender en profundidad y en esencia lo que este país ha logrado construir. Esto ha sido absolutamente importante. Y ahí, permíteme un paréntesis, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causachum. Ahí, a pocos días de haber celebrado un día más en homenaje a la libertad de prensa y a los profesionales de la prensa. Ahí no los profesionales, ahí los medios de la comunicación, de la corporación mediática empresarial, han hecho esto que Zapatero
señalaba como una de las mayores angustias de nuestro país, el hombre y la mujer invisible. Los que no tienen valor para aquellos que pueden modular o manejar las agendas informativas de nuestro país o visibilizar a quien esté en una situación de opresión, pues a esos medios de la corporación mediática empresarial el día de ayer, Ramiro, han tratado de invisibilizar la presencia de José Luis Zapatero, dándole una cobertura apenas referencial y soslayando la presencia del expresidente de España en Bolivia y tomando como un hecho fundamental que portaba una guirnalda. Una guirnalda era la noticia. Por supuesto que esta intencionada y subjetiva forma de presentar y de abordar las noticias, Ramiro, tiene una correlación plena y exacta con lo que significa retratar una verdad artificial o verdades paralelas en nuestro país que puedan soslayar, que puedan desvalorizar o invalidar el proceso que hoy en día lleva adelante el bloque social y popular, el gobierno del movimiento al socialismo y los éxitos que se están generando en la actual gestión del presidente Luis Arce, que también han sido recogidos por el presidente Zapatero para hacer una referencia clara y puntual cuando se entrevista con él. Entonces, Ramiro, este trato a la presencia del presidente Zapatero en Bolivia, este trato de noticia menor en lo que hace a los medios, pero este trato lleno de adjetivos, de insultos, de menosprecio en lo que hace a dirigentes y actores políticos, asambleístas de comunidad ciudadana, señalando de manera puntual de que era una vergüenza la presencia del presidente Zapatero. Plataformas insultándolo. Y ahí, Ramiro, porque el presidente Zapatero dijo algo, ya en la noche cuando se reúne con el presidente Luis Arce. Nadie hubiese imaginado, dice, que después de los acontecimientos del golpe, y me quiero detener ahí, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causacho, me quiero detener ahí para señalar que en voz propia del presidente Zapatero menciona los hechos del año 2019 como un golpe de Estado. Nadie hubiese imaginado que después de los hechos que se vivieron a consecuencia del golpe, Bolivia esté hoy en esta situación de crecimiento económico. Pero tomemos primero esta parte. Los hechos y los acontecimientos del golpe. ¿Qué medio de la corporación mediática empresarial ha rescatado la palabra golpe de Estado? Me pregunto también, Ramiro, ¿qué actor político ha rescatado que el presidente Zapatero se refiera a lo que Bolivia vivió y a lo que aconteció en nuestro país en el año 2019, en noviembre específicamente, como un golpe de Estado, como una ruptura institucional, como una vulneración a los preceptos de nuestra Constitución Política del Estado? Absolutamente nadie, Ramiro. Absolutamente nadie. Y ahí también, dentro de este mismo paréntesis, importante mencionar que este país, desde la corporación mediática, desde la dirigencia de la derecha radical, este país ha echado un manto de tierra y un intento de olvido de lo que ha significado el golpe en su consecuencia más trágica, que son los muertos de Sacaba y los muertos de Sencata, que aún claman por justicia, que aún esperan pacientemente que ese tiempo y ese momento llegue. Los muertos en nuestro país, Ramiro, permíteme hacer una referencia rápida, casi de un homenaje dolido y silencioso. Los muertos de nuestro país no tienen importancia para los sectores de la derecha, para el radicalismo en Bolivia,
para el conglomerado opositor compuesto por instituciones, por cívicos, por corporación mediática, por actores políticos. Los muertos en nuestro país son despreciados, así como han despreciado en sus páginas y en sus editoriales a las personas que cayeron en Sacaba y en Sencata, así desprecian hoy a los fallecidos, a los muertos en Potosí por la tragedia de la universidad. Les interesa con muchísima más preocupación el poder lograr ganancia política, asociando de forma negativa a un partido político con un dirigente. Cuando hace 72 horas o cuando hace 2 semanas o 5 días atrás o 10 días atrás no expresaban una preocupación por lo que sucedía en la institución universitaria. El oportunismo